Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar otro libro en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca infinita de libros de filosofía y de pensamiento judío. Y en este caso, con la máquina del tiempo, vamos a una época muy interesante, el siglo XVII, el 1600, un siglo maravilloso de florecimiento del pensamiento judío, dígase nada más que Spinoza floreció en esta época, pero también es cierto que la figura de Baruch ha eclipsado otros pensadores eh, de una talla singular, que florecieron, que desenvolvieron sus competencias intelectuales durante la misma época que Spinoza. De hecho, la Ámsterdam del siglo de oro, de Ámsterdam, el siglo XVII, el 1600, se constituyó en lo que, con una figura casi futbolística, podríamos denominar un semillero, ¿no? Un semillero de talentos, de figuras reluctantes. Y entre, entre los varios trabajos con los que contamos sobre la vida intelectual en esta época y en esta locación, en los últimos tiempos son muchos los que sobresalen. Entre los que sobresalen, nosotros hemos depositado nuestra atención en los trabajos de Joseph Kaplan, de Carsten Wilke, hemos de Chaim Boer, eh, de Fernando Pancorbo, y entre estos hay un trabajo que es muy interesante porque toma comillas, semillero para avanzar con una hipótesis muy interesante. El libro en cuestión que vamos a colocar hoy entonces y que avanza con una hipótesis audaz y singular sobre la vida intelectual judía en el siglo XVII en Ámsterdam, lleva por título en español El pueblo del libro de Ámsterdam y como subtítulo eh, Sociedad judía o la sociedad judía y el giro hacia hacia la escritura, hacia las escrituras, hacia la Biblia en el siglo XVII. Bueno, este libro tan importante para el que está interesado en el pensamiento judío de la modernidad temprana, así como el que está interesado en poner en contexto el pensamiento de Spinoza, es el fruto de una investigación muy profunda del profesor Benjamin Fisher de la Universidad de Towson en Maryland, Estados Unidos, y fue editado, ahí me fijo, querido Jorge, la edición, sí, la edición es de Hebrew Union College Press en el 2020. O sea, es un libro relativamente reciente, tiene más o menos 350 páginas. Y el libro lo que plantea, primero es una gran descripción de la vida intelectual, eh, como dijimos, judía en Ámsterdam en el siglo XVII, pero la tesis del libro es que todos estos pensadores judíos como Menachem ben Israel, Isaac Aboab, eh, también, a ver, Cardoso, Levi Barrios,
todos estos pensadores, filósofos, poetas, eh, el propio Orobio de Castro, todos estos pensadores, el profesor Prado, todos estos pensadores, el tema que los convocaba era el de la interpretación de la Biblia, en el sentido en que todo el siglo XVII o los intelectuales del siglo XVII tenían como agenda principal la puesta en cuestión de problemas bíblicos muy precisos, que, entre otras cosas, dividieron, partieron aguas en la cristiandad entre protestantes y católicos. Estos temas incluían, entre otros, el tema de la infalibilidad, el tema de la salvación, la soteriología, la salvación del alma, el tema de la resurrección de los muertos, el tema de los problemas cronológicos. Por ejemplo, Menachem Ben Israel escribe un tratado para corregir discusiones que había discusiones en las que participaban teólogos y filósofos católicos, protestantes, y se agregan entonces los judíos, sobre, dijimos, la cronología, la autoridad, la infalibilidad, dijimos la salvación también, el problema interpretativo de la posición de los judíos como salvados o no salvados. Es una serie de cuestiones que formaban parte de la agenda, no solo filosófica, sino política de la época, ¿no? Que son cuestiones filosófico-políticas. Eh, lo que nos plantea el profesor Benjamin Fisher es que precisamente grandes trabajos, como por ejemplo el de Saúl Levi Morteira, un intelectual muy destacado de la época, tiene que ver con no tanto cuestiones talmúdicas o legales, sino específicamente esa gran discusión, esa conversación que tiene lugar entre los pensadores del siglo XVII que tiene que ver con la Biblia. De hecho, lo que plantea el autor, Benjamin Fisher, es que hubiese sido más práctico a los efectos de las necesidades precisamente pragmáticas de la comunidad judía de Ámsterdam, el dedicarse a cuestiones prácticas como pueden ser las alágicas, las referentes a las leyes, o los ritos, porque recordemos que los retornados, los cristianos nuevos que retornaban al judaísmo en Ámsterdam, que salían del closet en Ámsterdam, de algún modo precisaban, entre comillas, reeducarse, buscaban ellos mismos, se ponían nombres bíblicos, apunta el autor. Bueno, un poco como no en Israel con el tema de los ashkenazis, como Ben Gurión y todos, cuando llegan a Israel, que se ponen nombres bíblicos, cambian el nombre. De algún modo también hacen lo mismo los emigrados, más que emigrados expulsados o refugiados, sería más correcto decir, de la expulsión de España. Cuando llegan a Ámsterdam, efectivamente trocan, cambian el nombre por un nombre bíblico y precisan instrucciones para esta nueva vida, entre comillas. Aunque sí efectivamente hubieron estos textos, digamos, prácticos, por ejemplo, el texto El tesoro de los preceptos que el pueblo de Israel debería conocer y observar, un texto de la época
claramente destinado a educar, ¿no? A los nuevos integrados, los antiguos cristianos nuevos que volvían al judaísmo en Ámsterdam. Sin embargo, el foco, según el profesor Benjamin Fisher, estuvo dado en las cuestiones bíblicas y en la defensa del judaísmo, en una época en que las hogueras de la Inquisición estaban al día, ¿no? Entonces el libro es muy interesante porque generalmente los que centran su atención en la figura de Spinoza a veces recortan el contexto y les falta contexto de la discusión intelectual, del campo intelectual en que se movió Spinoza, con quién discutía Spinoza, quiénes eran y que Spinoza formaba parte de algo mucho más amplio, incluso más amplio que Descartes o Leibniz, que suelen ser las referencias inmediatas. Así que no tengo más que recomendar este interesantísimo texto. Bueno, una recomendación que nosotros recogemos como un guante desafiante para seguir ahondando en la historia de las ideas del pensamiento judío y de los que otros pensaron sobre los judíos también. Muchas gracias por habernos atendido a Pablo Dreisig y hasta la próxima emisión de El Anaquel. Gracias a ti, Jorge.